En esta lección exploraremos la configuración inicial necesaria para comenzar a trabajar con Go. Veremos los pasos necesarios para instalar Go en tu sistema, configurar las variables de entorno y realizar una configuración básica. Vamos a confirmar que Git se encuentra instalado en el sistema y obtener la versión para asegurar su disponibilidad y funcionalidad adecuada. Nos aseguraremos que Go se ha instalado correctamente en el sistema y obtener la versión para garantizar un entorno de desarrollo adecuado. Además, vamos a verificar la configuración de la variable de entorno GoPath para confirmar la correcta ubicación de los archivos relacionados con Go y garantizar el acceso adecuado a los recursos del entorno de desarrollo. Confirmaremos también que las variables de entorno proporcionan acceso a todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo, garantizando así un entorno de desarrollo completo y funcional. Vamos a ello. Vamos a comprobar que Git existe. Para ello entonces voy a abrir una terminal. Estoy en el escritorio y hacer un clic derecho Opening Terminal, puedo ejecutar una terminal. Esta terminal ya viene con Git Bash. Por ende, desde acá ya podemos saber de que Git se encuentra instalado. Sin embargo, nosotros podemos hacer un Git version de esta manera: git-version, y podemos encontrar la versión del ejecutable o del instalador de Git. En este caso está la 2.43. Estupendo. Ahora vamos a comprobar de que Go ha sido instalado correctamente. Como puedes observar, no vamos a hacer la instalación tanto de Git como de Go. Creo que son temas de los fundamentos, por lo cual esa parte hacemos de cuenta de que ya lo tienes instalado. Pero lo que estamos haciendo es verificar que todos los componentes que necesitamos ya se encuentran instalados. Entonces verificaremos con Go version también de que Go se encuentra instalado y está en su versión 1.21. Además de ello, vamos a verificar la variable de entorno GoPath donde se encuentra almacenado Go. Para ello entonces hay dos maneras. Una está hacerlo desde Linux Bash y la otra está hacerlo desde Windows, básicamente desde el CMD, aunque también pudiésemos hacerlo desde PowerShell. Pero por ejemplo, ahora que estamos en un Linux Bash, básicamente vamos a hacer lo siguiente: echo y mandamos a buscar la variable GoPath. Si yo hago enter a esto, lo que me aparece es la ruta en el cual se van a guardar los ejecutables. En este caso, todos aquellos módulos o herramientas que vaya siendo instaladas. Si por ejemplo instalase un framework como Rebel estaría instalado dentro de /bin. Por lo cual, esta es la manera de verificar de que la variable de entorno ha sido realmente creada. Otra manera de ejecutarlo, como le había mencionado, es mediante el símbolo del sistema. Y para poder acceder al símbolo del sistema, bien podemos abrir una nueva ventana o simplemente escribir acá mismo en la palabra CMD. De esta manera, hacemos Enter y podemos trasladarnos a una terminal del símbolo del sistema, por lo cual ya es Windows directamente. Entonces en Windows, podemos aplicar un set y decirle GoPath. Y de esta manera obtenemos lo que es la variable de entorno completa. En este caso el nombre de la variable y el valor de la variable. Otra manera de poder encontrarlo también es haciendo un echo, tal y como hicimos con Linux. En este caso hacemos un echo y le decimos GoPath de esta manera. Y si se fijan, ahora mismo ya no me expulsa o me imprime el valor de la variable, la clave de la variable, sino más bien solamente el valor. Bien, esto es otro identificador de que ha sido instalado correctamente. Por lo cual, ahora vamos a validar o vamos a verificar que puedes llegar a todo el software necesario mediante la variable de entorno. Para ello entonces podemos hacerlo de distintas maneras. Vamos a ir directamente al ejecutable, que en este caso es el Windows R. Y en Windows R te aparece un input donde podemos pasarle una opción o un comando en sí. Para ello ponemos System Properties Advanced y esto nos va a llevar directamente a las variables de entorno. Podemos observarlo de la siguiente manera. Por lo cual acá podemos navegar directamente a este botón que dice Environment Variables.
por lo cual hago clic ahí y aquí me van a aparecer diferentes variables de entorno, por lo cual encontramos la típica que sería, ojo, GoPath, que aquí también ya aparece la dirección de forma correcta. Bien, ya está validado por esa parte. También podemos ir a los paths directamente. Si hago doble clic acá o un edit, puedo también desplegar todas las que existen acá. Si ustedes se fijan, encontramos una que dice User Profile /go/bin. Si quisieran saber qué es User Profile, básicamente se refiere al nombre de usuario que se está usando actualmente, que es la sesión iniciada. En este caso vendría siendo Gerson. Entonces lo que hace es concatenar mediante esta variable de entorno lo que es disco local c /user /Gerson. Bien, y aquí lo único que hace es concatenar go y bin. Listo. Por este lado ya está verificado. Vamos a continuar buscando. Si ustedes se fijan luego en las variables de sistema, también existen estas entradas, por lo cual podemos ir bajando y encontramos path nuevamente. Si hago doble clic acá, podemos hacer una búsqueda y aquí tenemos también en Program Files donde se encuentra instalado Go y también donde se encuentra instalado Git, por lo cual hemos podido validar de que esto se encuentra instalado. Así que nada, hago un OK o simplemente un cancel. Como no he hecho ningún cambio, no va a surtir ningún otro efecto. Así que nada, damos OK ahí. De esta manera tenemos todo el software que necesitamos instalado y listo para configurar el entorno de desarrollo. En esta lección hemos abordado la configuración inicial esencial para comenzar a trabajar con Go. A través de una serie de pasos detallados que hemos aplicado, hemos verificado la presencia y la versión de Git en el sistema, confirmado la instalación correcta de Go y comprobado la configuración de la variable de entorno GoPath. Además, hemos configurado, nos hemos asegurado más bien, que todas las herramientas necesarias estén accesibles a través de la variable de entornos. Ya estamos preparados para abordar proyectos de desarrollo en Go con confianza y eficiencia. ¡Vamos allá!